¿Qué pasaría si alguien descubriera cómo funciona realmente la conexión entre nuestra mente y la realidad? Jacobo Greenberg, un brillante científico mexicano, lo intentó y pagó un precio muy alto. Su misteriosa desaparición en 1994 dejó más preguntas que respuestas, pero su legado revela teorías tan revolucionarias que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la conciencia y el universo. Hoy te contaré los secretos que Greenberg descubrió y por qué estos conocimientos podrían haber puesto su vida en peligro. Jacobo Greenberg dedicó su vida a entender los misterios de la mente humana. Desde muy joven, le fascinaba cómo los pensamientos y la percepción moldean nuestra realidad. Estudió psicología y neurofisiología, pero su enfoque era único. Combinó la ciencia moderna con las enseñanzas ancestrales de chamanes y tradiciones espirituales mexicanas. Uno de sus estudios más impactantes fue con la famosa chamana María Sabina, donde observó cómo los rituales con hongos sagrados transformaban el estado de conciencia de las personas. Pero su verdadero salto vino con la teoría sintérgica, una idea revolucionaria que proponía que la mente humana no solo interpreta la realidad, sino que también la crea. Según Greenberg, existe un campo de energía universal como una red invisible que conecta a todas las cosas y que nuestro cerebro sintoniza para generar lo que percibimos como real. Esto, por supuesto, desafiaba las bases de la ciencia tradicional. Sus investigaciones no solo buscaban respuestas dentro de los laboratorios, sino también en prácticas místicas y espirituales, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. Greenberg estaba convencido de que el poder de la mente podía ser usado para alterar la realidad de maneras inimaginables. Esto lo llevó a explorar fenómenos como la telepatía, demostrando en experimentos cómo dos mentes podían conectarse sin necesidad de comunicación física. Pero estos hallazgos no solo incomodaron a la comunidad científica, también levantaron sospechas en sectores que podrían haber visto sus investigaciones como una amenaza. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Las teorías sobre su desaparición van desde un secuestro hasta su eliminación por fuerzas que no querían que sus descubrimientos salieran a la luz. Lo que es claro es que su trabajo tocaba áreas sensibles: el poder de la mente, el control de la realidad y los límites entre la ciencia y lo espiritual. Greenberg creía que todos podemos desarrollar las capacidades ocultas de nuestra mente si aprendemos a entrenarla y a conectarla con el campo energético universal que, según él, es la base de toda la realidad. Este proceso no requiere herramientas externas, sino una exploración profunda de nuestra conciencia. Según su trabajo, el acceso a estos poderes depende de tres pilares fundamentales: la atención, la intención y la expansión de la percepción. El primer paso es el entrenamiento de la atención. Nuestra mente, en su estado natural, está dispersa, saltando entre pensamientos, emociones y estímulos externos. Para Greenberg, la clave para acceder al campo sintérgico radica en enfocar nuestra atención de manera sostenida en el presente. Esto puede lograrse a través de prácticas como la meditación, que nos ayuda a silenciar el ruido interno y a afinar nuestra capacidad para percibir esa red energética universal que conecta todo. La intención es el segundo elemento esencial. Greenberg creía que nuestros pensamientos no son simples procesos internos, sino manifestaciones de energía capaces de influir en la realidad. Pero no cualquier pensamiento tiene ese poder. Es la intención consciente y dirigida lo que transforma la energía en acción. Para empezar a activar este poder, es crucial aprender a formular nuestras intenciones de manera clara y enfocada, eliminando dudas o contradicciones internas. La expansión de la percepción es el tercer pilar. Según Greenberg, lo que llamamos realidad no es más que una interpretación limitada de este campo energético universal. A través de prácticas como la meditación profunda, el trabajo con estados alterados de conciencia, como los rituales chamánicos que él estudió, y la introspección, podemos romper con estas limitaciones y empezar a percibir más allá de lo evidente. Esta expansión no solo nos conecta con esa red universal, sino que también nos permite experimentar fenómenos que parecen sobrenaturales, como la telepatía o la sanación energética. Greenberg también hablaba de la importancia de la sincronización. Cuando dos personas logran armonizar sus campos energéticos a través de la meditación conjunta o la conexión emocional profunda, se genera un puente entre sus mentes.
Esto explicaría cómo dos personas pueden compartir pensamientos o emociones sin necesidad de comunicación verbal. Practicar esa conexión en pareja o en grupo, decía Greenberg, es una forma de despertar el potencial colectivo que todos poseemos. Otro elemento fundamental es el estado de asombro, una condición que, según Greenberg, nos permite entrar en contacto con el campo sintérgico. El asombro no es solo una emoción, sino un estado mental en el que dejamos de lado las expectativas y permitimos que la realidad se muestre tal como es. Esta actitud nos abre a nuevas experiencias y nos conecta más profundamente con el flujo energético del universo. Aunque los métodos de Greenberg eran difíciles de encajar dentro de la ciencia tradicional, su enfoque era claro. Aprender a controlar nuestra atención, intención y percepción no solo nos da acceso a nuestras capacidades ocultas, sino que también nos permite vivir de manera más consciente y conectada con el todo. Sus enseñanzas sugieren que estos poderes no son un regalo exclusivo para unos pocos, sino algo que todos podemos activar si estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos y transformar nuestra manera de entender la realidad. Para profundizar en cómo activar las capacidades ocultas de nuestra mente, Greenberg también subrayaba la importancia de ciertas prácticas que no solo transforman nuestro estado mental, sino que también reconfiguran nuestra relación con el campo energético universal. Estas prácticas no eran meramente ejercicios espirituales o psicológicos, sino herramientas concretas para entrar en contacto con las dimensiones más profundas de la realidad. Uno de los aspectos clave era el dominio de los estados alterados de conciencia. Greenberg observó que estos estados, como los que se logran a través de la meditación profunda, los sueños lúcidos o incluso las experiencias chamánicas, nos permiten superar las limitaciones de la percepción ordinaria. En este estado, nuestra mente deja de estar anclada exclusivamente en el aquí y ahora físico y accede a un nivel donde el tiempo y el espacio parecen perder significado. Practicar ejercicios de relajación profunda y visualización consciente es una manera de empezar a explorar esta dimensión. Otro elemento esencial que Greenberg exploró fue la coherencia entre el cuerpo y la mente. Para que nuestra mente pueda conectar con el campo energético universal, primero debemos armonizar nuestra energía interna. Técnicas como la respiración controlada, el movimiento consciente, como el yoga o el tai chi, y las prácticas de autosanación son métodos que ayudan a sincronizar nuestra frecuencia con el entorno, lo que, según Greenberg, facilita la percepción de la red universal de energía. La interacción con la naturaleza también era un componente importante. Greenberg creía que al observar y conectar con los ciclos naturales, como el movimiento de los árboles, el flujo del agua o el silencio de las montañas, podíamos afinar nuestra capacidad para percibir el campo sintérgico. La naturaleza, decía, no está separada de nosotros, es una expresión constante de la energía universal. Por eso, dedicar tiempo a estar en contacto directo con el entorno natural ayuda a desarrollar esta sensibilidad. Además, Greenberg enfatizaba que la práctica de la autoconciencia diaria es fundamental. Esto implica cuestionar constantemente nuestras creencias sobre la realidad y examinar los patrones de pensamiento que nos limitan. Al hacerlo, empezamos a desmantelar las barreras mentales que nos impiden ver más allá de lo evidente. Una herramienta poderosa para esto es llevar un registro de nuestras experiencias internas, como emociones, pensamientos y sueños, con el propósito de reconocer patrones y expandir nuestra percepción de lo que somos capaces. Finalmente, Greenberg insistía en el entrenamiento del silencio interior, un estado mental en el que logramos apagar el ruido constante de nuestra mente. Para él, este silencio era la puerta de entrada al contacto directo con el campo energético. A través de este estado, no solo podemos percibir la conexión entre nosotros y el universo, sino también comenzar a influir en él de manera consciente. Este proceso requiere disciplina y tiempo, pero es fundamental para desarrollar las habilidades que él creía que todos poseemos. Todo esto señala que activar el potencial de nuestra mente no es cuestión de magia, ni de habilidades extraordinarias reservadas a unos pocos. Es un camino que requiere práctica, atención plena y, sobre todo, la disposición para romper con las ideas preconcebidas sobre lo que creemos que es posible. Jacobo Greenberg veía en estas prácticas el medio para que cualquier persona, con paciencia y dedicación, pudiera acceder a esa red energética universal y transformar su percepción y,
en última instancia, su realidad. Además de las prácticas mencionadas, Jacobo Greenberg subrayaba que desarrollar las capacidades ocultas de la mente requiere un compromiso constante con el autoconocimiento. No se trata solo de experimentar con técnicas, sino de adoptar una actitud de curiosidad y apertura hacia uno mismo y hacia la realidad. Esto implica observar nuestras emociones y pensamientos sin juicio, entendiendo que cada reacción interna es una pieza de rompecabezas que conforma nuestra conexión con el campo universal. Greenberg creía que una herramienta poderosa para avanzar en este camino es la intención dirigida con emoción. Según sus investigaciones, el pensamiento por sí solo puede ser un motor débil si no va acompañado de una carga emocional profunda. Cuando deseamos algo o proyectamos un cambio en nuestra realidad, es la intensidad de la emoción lo que ancla esa intención en el campo energético, permitiendo que éste interactúe con la realidad física. En palabras simples, no solo basta con pensar, hay que sentir con convicción. Otro aspecto crucial es el desapego a los resultados. Greenberg afirmaba que, para conectar realmente con el campo sintérgico, es necesario soltar las expectativas rígidas sobre cómo deberían suceder las cosas. Esto no significa rendirse, sino permitir que el campo energético opere de manera natural y fluida, algo que solo ocurre cuando dejamos de controlar obsesivamente el proceso. Asimismo, la sincronización colectiva era un punto central en sus teorías. Greenberg postulaba que, cuando un grupo de personas comparte una intención común y sincroniza sus energías a través de prácticas como la meditación grupal o los rituales comunitarios, el impacto sobre la realidad se amplifica exponencialmente. Según él, esta conexión grupal es un recordatorio de que no estamos separados. Somos parte de un todo mayor que funciona de forma armónica cuando logramos alinearnos con su flujo natural. En última instancia, Greenberg no solo planteaba un modelo científico para comprender la mente, proponía un camino práctico para transformar nuestras vidas. Cada uno de nosotros, según sus ideas, tiene la capacidad de entrenar su atención, expandir su percepción y dirigir su intención para acceder a un nivel más profundo de conexión con el universo. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. El poder que Jacobo Greenberg creía que tenemos no es algo externo ni exclusivo. Es una parte esencial de lo que somos, oculta bajo capas de distracción, condicionamiento y miedo. Activarlo no requiere tecnología avanzada ni conocimientos secretos, solo el valor de mirar hacia adentro, reconectar con nuestra esencia y abrirnos a un mundo donde nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que tiene poder de transformarla. Tal vez, como Greenberg sostenía, el mayor secreto de todos es que siempre hemos tenido ese poder. Para seguir desarrollando las ideas que Greenberg presentó sobre cómo activar las capacidades ocultas de la mente, es importante entender que la conexión con el campo energético universal no es algo que ocurre de manera instantánea. Es un proceso gradual que requiere dedicación y, sobre todo, paciencia. Greenberg subrayaba que la práctica constante es esencial para que nuestra mente se acostumbre a esta nueva forma de percibir la realidad. Así, el desarrollo de estas capacidades no es un destino, sino un viaje continuo de aprendizaje y expansión. Uno de los aspectos fundamentales que proponía era el entrenamiento de la observación consciente. Para activar las capacidades de la mente, primero debemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones de manera imparcial, sin identificarnos con ellos ni reaccionar. Este proceso, aunque parece sencillo, es crucial porque nos permite ver cómo la mente crea nuestras percepciones y, al mismo tiempo, cómo podemos aprender a dirigir esa creación de manera consciente. La observación sin juicio permite que los pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos, lo que a su vez crea espacio para nuevas formas de percepción. Greenberg también era un firme defensor de la práctica de la autocomprensión. A través de la introspección profunda, el individuo puede llegar a comprender los bloqueos mentales que limitan su acceso a esos niveles de conciencia más elevados. Cada miedo, cada creencia limitante, cada duda que se presenta en la mente, puede actuar como una barrera que impide una conexión plena con el campo energético. Por lo tanto, para avanzar en el camino de la expansión mental, es fundamental deshacerse de esas capas de programación que limitan nuestra percepción y comprensión de la realidad.
Un aspecto que Greenberg también enfatizaba era la importancia de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esta coherencia, según él, era la clave para activar el potencial latente en nuestra mente. Cuando nuestras acciones, pensamientos y emociones están alineados con nuestras intenciones, creamos una vibración armónica que permite una mayor conexión con el campo sintérgico. Este estado de alineación interior facilita la manifestación de nuestros deseos y la materialización de cambios en nuestra vida. Greenberg también observó que, al activar nuestras capacidades mentales, es posible experimentar fenómenos como la percepción extrasensorial, que incluyen la telepatía, la clarividencia y la intuición. Para él, estas habilidades no son extras, sino capacidades humanas latentes que se encuentran más allá de nuestra percepción habitual. Con el tiempo, y a través de la práctica consciente, cualquier persona tiene potencial de desarrollar estas habilidades. Sin embargo, para lograrlo, es esencial mantener una mente abierta y libre de prejuicios, permitiendo que estos fenómenos se manifiesten de forma natural. A lo largo de sus investigaciones, Greenberg descubrió que las energías emocionales juegan un papel central en la creación de nuestra realidad. Las emociones, según él, no son solo respuestas a estímulos externos, sino que son también un lenguaje energético que da forma a nuestra interacción con el universo. Así, cuando experimentamos emociones positivas, nuestras energías se alinean con la vibración alta del campo sintérgico, lo que facilita la manifestación de lo que deseamos. En cambio, cuando estamos atrapados en emociones negativas, nuestra energía se ve bloqueada, limitando nuestra capacidad para interactuar de manera fluida con el campo. El silencio mental, como mencionamos antes, también es un componente clave para desarrollar el poder de la mente. Greenberg subrayaba que, al alcanzar un estado de paz interna, podemos conectar con la conciencia universal, una fuente de conocimiento y sabiduría infinita. Este silencio no se refiere solo a la quietud externa, sino a la calma profunda dentro de nuestra mente. Greenberg creía que este estado era esencial para acceder a niveles más elevados de percepción y para comprender las verdades universales que van más allá de las limitaciones del pensamiento lineal. El trabajo de concentración profunda es otro aspecto fundamental para activar estos poderes. Según Greenberg, nuestra mente tiene un inmenso potencial para concentrarse en un solo punto de conciencia, pero para lograrlo, debemos entrenar nuestra capacidad de mantener la atención. La concentración no solo aumenta nuestra claridad mental, sino que también fortalece nuestra conexión con el campo energético, permitiéndonos interactuar con él de manera más efectiva. Los ejercicios de concentración son, por tanto, un entrenamiento mental esencial para aquellos que desean expandir su conciencia. Además de la concentración, Greenberg señalaba la importancia de la flexibilidad mental. Al entrenar la mente, es crucial no solo aprender a enfocar, sino también a adaptarse a nuevas formas de ver la realidad. La rigidez mental, las creencias dogmáticas o las ideas fijas bloquean nuestra capacidad de percibir nuevas dimensiones de la existencia. Ser flexible mentalmente nos permite entrar en contacto con la verdadera naturaleza de la realidad, que es fluida, cambiante y multifacética. Greenberg también hacía hincapié en la importancia de los sueños como una puerta de entrada a estados de conciencia superiores. A través de los sueños, podemos acceder a información valiosa sobre nosotros mismos y sobre el universo. Para él, el mundo onírico no es un simple producto de la mente subconsciente, sino un espacio donde la realidad física y la realidad energética se entrelazan. El sueño lúcido, en particular, es una herramienta poderosa para explorar estos mundos internos y despertar nuestra conciencia más allá de los límites del cuerpo físico. Finalmente, una de las enseñanzas más poderosas que Greenberg transmitió fue la conexión con la gratitud. A pesar de que muchas veces se pasa por alto, la gratitud, según él, es una de las fuerzas más potentes para manifestar la realidad que deseamos. Al practicar la gratitud, no solo aumentamos nuestra vibración energética, sino que también alineamos nuestra mente con el flujo abundante del universo. Esta práctica puede ser un catalizador para activar nuestros poderes mentales y empezar a vivir en armonía con la realidad que creamos. Al integrar todas estas prácticas y principios, podemos comenzar a activar las capacidades ocultas de nuestra mente.
No se trata de un proceso instantáneo, ni de una habilidad mágica que se pueda adquirir de un día para otro. Es un camino largo de autodescubrimiento y entrenamiento constante. Pero si seguimos el camino de Jacobo Greenberg, poco a poco comenzaremos a ver cómo nuestra percepción se expande, cómo nuestra mente se sintoniza con el universo y cómo comenzamos a moldear nuestra realidad con una mayor conciencia y poder. Jacobo Greenberg dedicó su vida a buscar la verdad sobre nuestra mente y el universo, pero su desaparición sigue siendo un misterio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que su trabajo fue demasiado peligroso para los intereses de ciertos grupos? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y por permitirnos acompañarte en este viaje de transformación. Si este contenido resonó contigo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para más herramientas que te ayudarán a crear la vida que deseas. El poder de cambiar está en tus manos.